con Dios. Muy bien, e iniciamos la lectura en Mateo capítulo 2, que precisamente nos va a narrar Mateo acerca del nacimiento de Jesús. Y dice así: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Versículo 9. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a hablar entonces acerca de este pasaje de Mateo. Nuestros compañeros del día de hoy, del día de ayer, hablaron de Mateo 5, Mateo 1, y hablaron la genealogía, que a veces saltamos esa parte, pero fue interesante entender el por qué está todo en la Biblia. Todo tiene un propósito. Y fuera de cámaras, ahí me corrigía Néstor, porque dije Reyes Magos. Pero lo dije intencionalmente. Yo sé, era para que tuviéramos tema para hablar. No, es que es tan fácil desviarse del propósito y del camino que Jesús quiere modelarnos. Hoy vamos a hablar, y lo hablábamos fuera de cámaras. Hay versiones, no escritas, pero piénselo. ¿Cómo se llamaban los tres? Los tres, y no eran tres, ¿va? Los tres magos. Hubiéramos hecho esa pregunta. Envíe los nombres. No existen los nombres. Los nombres nunca han sido relatados en este pasaje, pero no le voy a decir los nombres porque entonces tal vez a usted se le va a quedar y no son los nombres. Pero qué tan fácil es desviarnos del camino desde el principio, ¿verdad? Entonces, Carol, hablábamos, tú precisamente leíste esa parte donde le están preguntando ¿dónde está el rey? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? Así es, gracias Alejandro. En primer lugar, partamos porque Mateo le está escribiendo a su gente. Le está escribiendo particularmente a los judíos y a los judíos les está haciendo ver la humanidad de Jesús, pero también su divinidad y también esa ascendencia davídica a través de José como padre de Jesús y como rey que es, con esa ascendencia davídica, él va a recibir esta adoración que viene desde lejos. Eso nos está mostrando desde el primer momento cómo es que el reinado de Jesús como Hijo de Dios sobre esta tierra que viene a instaurar el reino del Señor, el reino de Dios sobre la tierra, va a atraer a las personas desde lejos de una manera integradora, es decir, no va a ser únicamente para los judíos. Y en este caso hablábamos que precisamente Herodes va a buscar la información. Él debería de saber porque está dirigiendo a la nación judía. Sin embargo, no lo tiene a la mano, entonces él va a buscar esa información que le digan dónde y cuándo es que iba a nacer ese Jesús, aparentemente, o ese rey, aparentemente para adorarlo. Sin embargo, lo que logramos ver y que Mateo nos hace ver es que la intención de Herodes nunca fue realmente adorar a Jesús, sino hacer la trampa, voy a llamarlo así, ¿verdad? De poder obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de ese niño rey que había nacido. Pero lo que me gusta también es cómo Mateo nos está conectando, ya lo hizo con la genealogía, colocando mujeres, trayendo desde el Antiguo Testamento cómo es que llega el nacimiento de Jesús, haciendo esa confirmación de las distintas familias, que eso es
muy, muy, muy importante para el pueblo de israelita. Era importante saber hijo de quién era para tener la certeza de esa genealogía. Y Mateo nos lo hace, pero también hace esa confirmación de las profecías, citando a Miqueas 5:2, donde se va a hablar acerca de Belén, el lugar donde va a nacer Jesús. Entonces yo creo que estos primeros versículos de estos 2 capítulos nos están diciendo: hay que adorar a Jesús porque Él es Rey, Hijo de Dios. Y cuando los magos encuentran entonces ese camino, visualizan esa estrella, se produce un gozo. Y cuando nosotros encontramos entonces la ruta correcta, vamos a poder experimentar ese gozo en ese por qué estamos aquí, Eduardo. No, y sobre todo algo que es importante entender es, hay que tener un oído audible al Espíritu para que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe y no nos desviemos, ¿verdad? Muchas veces, cabalmente, como decías, el gozo lo perdemos porque perdemos la sintonía con el Señor, ¿no? Entonces estamos escuchando las voces de un Herodes, ¿verdad? Ahí me cuentan y cuando para, ahí regresan ustedes, aquí les voy a tener su cafecito y su champurrada, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos el significado de escuchar la voz de Dios, no nos vamos a apartar del propósito que Dios tiene para nosotros. Y ellos llegaron al nacimiento de Jesús por un propósito, no porque querían ir a pasear y de repente se encontraron ahí, sino que había un propósito del por qué los llevó. Y quería audiencia, algo que es maravilloso de todo esto, y cuando yo tenía la lectura de cómo se refieren a Belén, ¿verdad? De algo tan insignificante van a ser un rey. Lógicamente, Herodes lo que no quería es que tuviera una oposición, ¿verdad? Claro. O sea, en el sentido de que iba a nacer la competencia, ¿verdad? Siente la amenaza. Pero de igual forma, ahí podemos ver la sencillez de ese Belén, lo que hace para que nosotros no creamos que ese Jesús vino a nacer en el palacio más grande y había un motivo para adorar la cuna, llamemos así, o sea, el linaje de donde él venía y pusiéramos nosotros los ojos en algo que no es, sino que en esa sencillez de amor en el cual él vino a esta tierra para marcar un precedente. ¿Me explico? Entonces yo creo que la lectura, aunque es breve, tiene mucha riqueza. Y tal vez yo me quedaría de la lectura en tener ese oído audible de la voz de Dios por medio del Espíritu para no desviarnos del camino y apartarnos de el mal, ¿no? Estudiar la palabra, es bueno estudiar la palabra, si no aquí Carol me va a decir que es bueno estudiar la palabra. Pero cuando la meditamos, entonces invitamos al Espíritu Santo de Dios y empezamos a tener estas conversaciones. Mateo acá nos está hablando de ese nacimiento, de cómo los magos entran en escena, cómo empiezan a recorrer el camino correcto. Néstor, fuera de cámaras, hablamos también acerca de cuánto tardaba, cuál fue el tiempo que ellos tuvieron que recorrer. Pero el gozo que había en ellos los llevó a conocer a nuestro Rey, a Jesús. Y lo que hicieron rápidamente es dar regalos, sus dones, sus talentos. ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos el camino, cuando estamos con el gozo de encontrar, bueno, voy por el camino correcto? Con eso que Dios nos ha dado, lo primero que hacen ellos es adorar. Y nuestro propósito principal va a ser eso, adorar. Yo creo que lo hablábamos fuera de cámaras cuando mencionamos el propósito, para qué estoy acá. Y nuestro propósito es adorar a Dios con todo lo que hacemos. Cuando entiendo que trabajando, sirviendo con mi familia, con todo lo que yo hago, estoy adorando a Dios, estoy dando testimonio de lo que Él es en mi vida. Yo soy un reflejo de Dios para las demás personas, para ayudar, para impactar a las personas en mi vida. Entonces encuentro sentido. Ellos sabían y el cumplimiento de las profecías, siguiendo la estrella, ellos tenían un propósito, era adorar a Dios. Ellos llegaron con regalos y parte de ahí, como llevaron 3 regalos, creo que por eso se dice que eran 3, pero me llama la atención porque dice que causó, Herodes se turbó. En el en verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Creo que 3 personas no hubieran podido turbar a toda Jerusalén. Eran más, pues no quiero decir una cantidad, porque no dice la Biblia cuánto, pero para haber causado una turbulencia eran bastantes. Y ellos llevaron 3 tipos de regalo, oro, incienso y mirra, y se lo llevaron a él. Y eso
hasta la fecha es algo valioso. Y pensando en lo que hicieron estos magos, en llevar esos regalos valiosos al Señor, yo me hago una pregunta y es, ¿qué le estoy llevando yo a Dios cada día? ¿Le estoy dando lo mejor de mí a Él o le estoy dando lo que sobra? Y para mí es una reflexión personal, es cada día, Señor, ok, te quiero dar lo mejor, te quiero dar mis primeros minutos del día, quiero tener siempre una palabra de agradecimiento a lo que Él me ha dado. Lo que yo tengo hoy no es porque sea topado, empezando por poderme levantar, es por la gracia de Dios. Entonces, en agradecimiento a Dios yo vengo y le adoro con todo lo que hago. Y fíjate que escuchando sobre las ofrendas, ¿verdad? Muchas veces nos equivocamos y queremos o nos jactamos a decir yo ofrendo, yo diezmo, yo no paro. Pero Dios no está viendo la plata que usted da o el tiempo, es con el corazón que des. Me explico. Entonces la verdadera adoración nace de adentro del corazón. Ahí es donde está la ofrenda de la viuda. Y yo conectaría con eso así rapidito. Estos hombres que vinieron de lejos, la actitud de ir a adorar a ese rey empezó mucho antes. El sacrificio, el caminar, todo ese trayecto pudo haber muchos obstáculos porque recordemos que las rutas eran peligrosas también. Sin embargo, ellos se dispusieron hasta llegar a su meta de poder encontrar ese rey que habían visto por causa de la estrella. Entonces yo creo que también qué cosas podrían aparecer en el camino que obstruyan o nos impidan avanzar hasta llegar a esa verdadera adoración al Señor, son de las cosas que debemos evaluar. Estos hombres nos dan un gran ejemplo. Van detrás de esa estrella porque la estrella los lleva a ese rey y no importa lo que pasó, el cansancio, el frío, el sol, el hambre incluso, ellos llegaron hasta su destino final, que era encontrar y adorar a ese rey, ya ahora no solo con la experiencia física, sino también con lo material que cargaban con ellos. Alejandro. Yo hace algunos días estaba platicando con una persona acerca de que solo hay una verdad y está en la palabra. La verdad es Jesús. Y me decía, mira, pero esto que yo creo también es la verdad. No, le digo, la verdad solo es una. La mentira más peligrosa, eso me lo puso el Señor en ese momento, la mentira más peligrosa es aquella que parece la verdad. O sea, es tan cercana que no nos damos cuenta. ¿Cómo evitar ese engaño? Leyendo la palabra de Dios, meditando en ella y viviendo una vida de oración, diciéndole, Señor, todo lo que no viene de ti, lo quiero echar fuera. Y todo lo que viene de ti, lo quiero dejar entrar. Yo le quiero pedir a Néstor que nos pueda dirigir en una oración hoy para con ese enfoque, ¿verdad? Diciéndole al Señor, Señor, renuncio a los engaños que he creído y quiero buscarte. Y que encontremos esa vía libre para poder adorarlo. Hagámoslo. Padre, hoy venimos, Señor, delante de ti, dándote gracias por el privilegio que nos das de abrir los ojos, de levantarnos. Pero, Señor, hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, como dice tu palabra, a toda verdad. Tal vez hay diferentes mentiras disfrazadas de verdad que nos están impidiendo el conocerte, el adorarte y el buscarte cada día. Señor, no se trata de nosotros, sino se trata de lo que tú quieres en nosotros. Y hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos muestre esas mentiras y que podamos caminar en la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que pones a nuestro alrededor para guiarnos, para instruirnos, pero principalmente, gracias por tu palabra, porque es la verdad y queremos caminar bajo esos principios que están ahí. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una de las formas para evitar caer en el autoengaño o en el engaño es leer la palabra. Así es, a través del Bible Challenge usted va a poder nutrirse de la palabra del Señor y ahora nos corresponde leer Nahum 1:3, 1 al 3. Y dirá usted, ¿existe ese libro? Pues sí, está entre Génesis y Apocalipsis, es un chiste que hacemos, ¿verdad? Pero Nahum es uno de esos profetas menores y particularmente, déjeme decirle, que Nahum va a narrarnos acerca de la destrucción de Nínive. Eso le va a sonar porque eso está también en el libro de Jonás. En aquel entonces Nínive se arrepiente, pero luego vuelve a caer en pecado y ahora hay una denuncia de pecado y también el anuncio de la destrucción que esta ciudad va a vivir. Y
También lo que me gusta es que se habla mucho acerca del Señor cuando Él dice que Él es lento para la ira, pero también es grande en la misericordia, pero que también Él no va a dejar pasar esa maldad de las personas. Yo quiero invitarlo a que usted lea detenidamente Nahum, porque lo va a exhortar definitivamente a poder entender que Dios es un Dios soberano, es un Dios de amor, es un Dios perdonador, pero que también Él va a disciplinar y Él va a corregir a aquellos a quienes toma por hijos. Así es que a través del Bible Challenge usted va a poder nutrirse. Si no ha empezado, conéctese con nosotros y así seguimos creciendo en esta lectura de la palabra del Señor. Y así como dice 1 Pedro 4:10, seamos buenos administradores de los dones que Él nos ha dado por su multiforme gracia de Dios. Mire qué maravilloso entender que debemos de ser administradores de esos dones que Dios nos dio. Y terminamos así el primer segmento del programa del día de hoy. Estamos hablando, o la temporada es Liderazgo Imparable. Y hoy vamos a hablar de ¿para qué estoy aquí? Vaya por un café y regresamos. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. Y la pregunta del propósito es, ¿para qué estoy acá? Esta pregunta condensa la esencia del ser humano. Por eso no es tan fácil responderla. Además de que la respuesta es personal y única, ya que cada uno tiene su propia perspectiva, producto de sus experiencias particulares. Mi propósito es brindar herramientas a las personas para que logren ser la mejor versión de sí mismas. Ese propósito puede parecerse al tuyo, pero se hará realidad de forma totalmente diferente porque tú y yo somos diferentes. En general se podría decir que el propósito de la vida es descubrir y dedicarnos a aquello que nos brinda sentido de realización y trascendencia. Para algunas personas puede relacionarse con lograr el éxito en su carrera, tener una familia amorosa, viajar por el mundo, hacer una contribución positiva a la sociedad o buscar la verdad y la sabiduría en la vida. Para otros puede significar encontrar la paz interior y la iluminación espiritual. Como ves, encontrar el propósito de nuestra vida requiere reflexión y exploración. Puede implicar un proceso de descubrimiento personal y autoconocimiento. Debemos conocer nuestras fortalezas, debilidades, intereses, valores y pasiones. Esto puede requerir la experimentación y el aprendizaje de nuevas habilidades y saberes para encontrar nuestro camino hacia un propósito significativo y satisfactorio. La vida es un viaje de aprendizaje continuo y el camino hacia nuestro propósito puede estar lleno de altibajos. Por eso, es importante recordar que no hay una respuesta única o definitiva a la pregunta del propósito. Incluso, el propósito puede ser diferente para cada persona en diferentes momentos de la vida. ¿Has escuchado hablar de John Maxwell? Pues es un autor y conferencista reconocido internacionalmente en el campo del liderazgo y el desarrollo personal. Haber sido mentoreada personalmente por él durante varios años ha sido una de las bendiciones más grandes que he tenido. John siempre nos recordaba la importancia de encontrar nuestro propósito. Específicamente nos dice que el propósito en la vida es el resultado de nuestra perspectiva, que se refiere a nuestra forma de ver el mundo, lo que incluye nuestras creencias, valores y experiencias. Nuestra pasión, es decir, aquello que nos apasiona y nos llena de energía y entusiasmo, y también producto de nuestro pasado, nuestras experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de la vida. Nuestro propósito, afirma Maxwell, no se encuentra fuera de nosotros mismos, sino dentro, por lo que somos responsables de descubrirlo y definirlo, ya que es fundamental para el éxito y la felicidad. Sin un propósito claro, podemos sentirnos perdidos o desmotivados como personas y profesionales. En cambio, cuando tenemos un propósito claro, podemos enfocarnos en nuestros esfuerzos y energía en lograr esas metas y objetivos. Además, nos sentimos más motivados y satisfechos. Otro referente sobre este tema es el escritor y el conferencista Daniel Pink. En su libro, La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, explora la importancia del propósito. Según Pink,
El propósito es uno de los 3 elementos fundamentales de la motivación intrínseca, es decir, la motivación que surge dentro de nosotros y no se basa en recompensas externas. Los otros 2 elementos son la autonomía y la competencia. Él explica que tener un propósito claro y significativo en nuestra vida y trabajo es fundamental para la motivación, satisfacción y bienestar emocional. Cuando tenemos un propósito claro, sentimos que nuestras acciones tienen un sentido y una razón de ser, lo que nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados en nuestros objetivos. En el caso de mi amigo John Griffin, de quien hablamos en el programa de ayer, al descubrir que su propósito era ayudar a las personas a descubrir que valen y que también tienen propósito, encuentra motivación y satisfacción al servir en las comunidades y también al brindar un coaching a personas. Él encontró la plenitud y el sentido de su vida ahí. Por eso dice que lo hará hasta que no tenga fuerzas. Le paguen por no hacerlo, por hacerlo o no. Lo que va muy de la mano con lo que Daniel Pink asegura, dice, el propósito no se trata solo de nosotros, sino que también se relaciona con algo más grande que nosotros mismos. Así que nuestro propósito debe estar alineado con nuestros valores y con lo que consideramos importante en la vida. Justo como mi amigo John Griffin me lo explicó al contarme su historia. Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios nos ha creado a cada uno con cierta misión especial. Él no crea personas simplemente porque sí, por diversión. No, Él ha planeado nuestra vida y si aún no conoces cuál es su plan para ti, ve y pregúntale porque te responderá. Interesante entonces la diferente perspectiva de diferentes autores. Bueno, vos conoces a John Maxwell también, ¿verdad? A John Griffin también. Algo poco, también lo conoces a él. ¿Cómo ha influido nuestra... lo que leímos, 3 cosas voy a enfatizar. ¿Cómo han influido nuestras experiencias personales en descubrir ese propósito? ¿Cómo ha influido nuestra perspectiva, decía la lectura, nuestra pasión y nuestro pasado? Y también, ¿cómo ha influido esa pasión por descubrirlo, ¿verdad? Porque a veces podemos estar por la vida así como, ¿y usted para qué está aquí? Ay, ni me lo había preguntado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué podemos comentar acerca de la lectura, Carlos? Que yo creo que mientras crecemos, Alejandro, Eduardo y Néstor, mientras crecemos vamos a tener diferentes experiencias que a veces son catalogadas como fracaso. Pero yo creo que cada una de estas experiencias, suponte si elegí una carrera en la universidad y de repente decido cambiarme, no debo ver ese año de estudio universitario como una pérdida de tiempo, de recursos, no, porque yo recibí una formación y a través de esa formación descubrí que no era mi vocación. Y en la siguiente carrera probablemente confirmo cuál era mi vocación. Esto estoy hablando a los jóvenes universitarios, incluso a los padres, y dirán, sí, claro, como ella no paga. Pero lo que quiero es el punto, ¿verdad? No ver este tipo de decisiones o cambio de decisiones como un fracaso, sino como parte del crecimiento, del desarrollo de ese joven, de ese niño, e incluso de uno como adulto, que a veces ha postergado, digamos, ciertas formaciones, ciertas experiencias, porque dice después de la crianza o qué sé yo, a mujeres incluso que les pasa que pausaron la universidad porque creyeron que la maternidad en ese momento era lo importante. Entonces, cuando descubrimos la pasión, lo que nos gusta y de la forma que creemos que estamos sirviendo al Señor, yo creo que no debemos ver ni fracaso, ni pérdida de tiempo, ni pérdida de recursos, sino las oportunidades que Dios nos da para poder crecer, ya sea dentro del hogar, ya sea dentro del emprendimiento, ya sea dentro de los estudios universitarios, porque en lo personal yo probé de varias cosas, estudié administración de empresas, estudié secretariado, estudié hasta imprenta, pero aquí estoy enseñando Biblia y teología, pero todo eso es parte de mi background, de mi formación. Ya sé distintas áreas laborales. Y aquí creo viene la parte es el que dice, perdona, dale. Que no importa el resultado, o ganas o aprendes, dice, ¿verdad? Hay una cosa importantísimo de entender mucho de lo que decía Carolina, ¿verdad? Porque muchas veces los que más cortan la capacidad de soñar a los niños son los maestros y los papás. Pero aquí tal vez me quiero referir a los padres, ¿verdad? O sea, la configuración que Dios le dio a nuestros hijos, nosotros no la debemos de cambiar. Nosotros debemos de orientar, así es, de guiar,
pero no podemos cambiar esa, usted tiene que ser ingeniero porque su tatarabuelo fue, su abuelo fue, yo soy, usted también, ¿verdad? Sino que acompañarlos en la configuración de Dios para que ellos encuentren el propósito de las herramientas, de esos dones que Él va a utilizar para adorar a Dios, porque al final de cuentas no nos hagamos bolas, nuestro propósito es adorar a Dios, pero por medio de los dones que Dios nos da, como dice 1 Pedro 4:10, ahí no nos perdamos, ¿verdad? Y algo bien interesante, hablando de lo que decía la autora con respecto a John Maxwell, él es una plataforma. John Griffin ha crecido adentro de la organización de John Maxwell, ¿verdad? Como muchos de nosotros, como Guatemala Próspera, nos ha brindado la oportunidad de conocer a John Maxwell. O sea, no fue así de la nada la cosa. Entonces yo creo que tenemos que ver la forma en cómo las plataformas donde Dios nos está poniendo, cómo nosotros utilizamos esos dones para servir en el propósito que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y yo sí quiero ser enfático con eso porque desde que estoy leyendo esto me ha estado dando vueltas, ¿verdad? Hay mucha gente que está todavía buscando su propósito. Señor, y llega a la iglesia ahora, oren por mí que no encuentro mi propósito, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los dones? Como decías tú, yo no era para la parte manual. Y quiero decir algo, yo no fui una mansa paloma en el colegio, ¿verdad? O sea, casi que... Y una persona me dijo, mira, a lo mejor ni estudies en la hombre. Y una vez mejor dedícate a los negocios. Y a mí en la universidad me fue re bien, ¿verdad? O sea, no quiere decir... ¿Por qué? Porque en el área que yo estudié se me facilita. Tengo esos dones para poder realizarlos ahí, esa administración, y hoy los utilizo para el propósito que es adorar a Dios. No sé si me di a entender. Y es que las profesiones son vocaciones para servir a Dios. Así es. Fíjate que yendo en lo que decías, Eduardo, Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Cada uno tiene un camino. Y como padres debemos instruirlos en ese camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O la Nueva Traducción Viviente dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Y creo que cada uno tiene un propósito y nosotros como padres debemos dirigirlos. Ahora, yendo a la pregunta que decía Alejandro, nuestra perspectiva, nuestra pasión, nuestro pasado, ¿cómo eso nos lleva a encontrar nuestro propósito? Hay dos personajes bíblicos que a mí me gustan mucho. Uno es José. Mi hijo mayor se llama José Javier, por algo me gusta. Pero cómo todo lo que José pasó le sirvió para alcanzar un propósito. Si vemos a José, sin ser el segundo del faraón, decimos, qué vida más ingrata. Le cayó y le llovió sobre mojado y le fue tan mal, pero todas esas situaciones que él pasó le sirvieron para alcanzar su propósito. Ese propósito de llegar a salvar al pueblo de Israel. En el caso de Moisés, empezó muy bien siendo nieto adoptivo del faraón, creado ahí en el palacio y por 40 años le fue muy bien. Después tuvo que huir y estar 40 años en el desierto. Aparentemente 80 años perdidos de su vida, que no tenía ningún propósito. Él se sentía pastoreando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él, no tenía nada. Estaba en el desierto y sin embargo Dios lo llama a dirigir a una nación y él por 40 años había sido instruido para guiar una nación y tenía que guiar a esa nación por 40 años en el desierto. Tenía 40 años de experiencia en el desierto, así que sabía dirigir una nación y conocía el desierto. Ese propósito. Entonces, muchas veces nosotros despreciamos nuestro pasado, nosotros despreciamos las experiencias que por X o por Y razón hemos tenido que pasar, pero Dios utiliza eso y como lo dijo José a sus hermanos, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo usó para bien. Lo que tú has estado viviendo, Dios lo puede utilizar y lo tiene y te ha preparado para un propósito más grande, para que puedas tener esas herramientas esenciales para poderlo alcanzar. Qué interesante lo que nos aporta Néstor en cuestión de la historia de José. José tenía cualquier pretexto para dejar de soñar, pero él conocía ese propósito y, Carol, nos hablabas del tiempo. La experiencia lleva un tiempo donde pensamos que nos equivocamos, pero al final todo obra para los que aman al Señor, todo obra para bien y entendemos que muchos de esos fracasos, vamos a decirle así, que realmente son tropiezos, suman en nuestro propósito, son parte de eso que vamos a poder nosotros testificar.
Ahora imagínense que nosotros comprendamos, número uno, para qué estamos acá nosotros como adultos, pero que empecemos a trabajar con ese niño que usted lleva en este momento para el colegio, quizá. Usted empieza a decirle, Señor, revélame cuál es el camino de mi hijo. Eduardo, lo decías, ¿cuántos creativos, cuántos escritores, cuántos pintores nosotros con nuestra boca les cortamos ese sueño porque queremos... Niños, por favor, no estoy diciendo que no estudien matemáticas. No. Les va a servir, cultura general, siempre. Todo les va a servir. Pero muchas veces hay un niño que no es tan bueno en mate y se le da duro ahí. Estamos dejando de ver lo que sí tiene. Así es. Todos tenemos un propósito y Néstor nos decía, nuestra función entonces es utilizar nuestra boca, es catapultarlos, enviarlos, pero en su camino, en el camino correcto. Yo voy a pedirte, Eduardo, que puedas dirigirnos en oración. Yo sé que vos has encontrado tu propósito, muchas veces ha sido redirigido ese propósito y sobre todo este encuentro personal que tuviste hace mucho tiempo con el Señor, pero en este último año sé que tu vida cambió al momento de esa crisis donde casi que partís a la presencia del Señor. Y yo creo que sos la persona indicada para dirigirnos hoy en este momento. Claro, solo quiero agregar algo, y algo que es interesante es de ir entendiendo también que el propósito de Dios es ir sanando nuestras heridas del corazón. O sea, parte del proceso del caminar en Cristo es ir rindiendo esas áreas que a Él no le agradan. Y eso es algo muy importante también, ¿verdad? Para poder cumplir ese propósito con un corazón sano, ¿verdad? O sea, no solo es quiero el ministerio, sí, pero usted no tiene el corazón correcto para recibirlo. Entonces va de la mano. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de ir entendiendo, clarificando nuestra vista, Señor, sobre el verdadero propósito que es adorarte a ti. Ayúdanos a ser buenos administradores de esos talentos, de esos dones que tú nos has dado. Te damos gracias en las plataformas y en el entorno que estamos hoy, porque ahí podemos modelar que tú hoy por hoy nos has hecho diferentes, tanto hombres como mujeres, que podemos marcar la diferencia en el entorno. Padre bendito, te entregamos nuestra vida el día de hoy para poder cumplir ese propósito de seguir expandiendo el reino de Dios por medio de nuestro testimonio de vida. Amén. Amén. Y le recuerdo que le estamos invitando a que ilustre el cómo descubrimos, porque a veces solo decimos, mi propósito es este, pero ¿cómo lo descubrimos? Y creo que voy a dejar esa pregunta para los que estamos participando hoy. Ya sabemos qué propósito tenemos, pero ¿cómo fue? Porque esto puede ayudar a alguna persona que se esté preguntando ahorita, bueno, Eduardo dijo, no puedo creer que hayan personas que no sepan, pero sí hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo descubrimos? Regresamos después de este corte. Vamos a empezar con la lectura. Haz tu búsqueda personal del propósito de Dios. Te motivo a que hagas de tu búsqueda de Dios lo más importante en tu jornada, porque encontrar nuestro propósito requiere disciplina y cambio de hábitos. Yo lo hice. Recibir una afirmación que tanto necesitaba fue solo el principio. Luego tuve que decidir avanzar por ese camino recién descubierto. Así que todos los días de madrugada lo primero que hago es conectarme con Dios para que me guíe en el propósito que me dio desde alcanzar a más personas para compartirles el amor y la verdad que tiene para ellos. Como puedes notar, mucho se ha hablado sobre el propósito porque no es poca cosa. Más bien es la piedra angular de nuestra vida y del desarrollo de nuestro liderazgo. Joel Osteen, otro escritor cuyo enfoque nos aporta mucho, según Osteen, nuestro propósito es encontrar y cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él cree que Dios nos ha dado dones y talentos únicos y que encontramos la verdadera realización al utilizarlos para provocar una diferencia positiva en el mundo. Además, nos anima a encontrar nuestro propósito a través de la oración, la meditación y la reflexión. De acuerdo con este enfoque, el propósito de nuestra vida es ser felices y realizados, lo que es posible a través de la conexión con Dios, la práctica de la gratitud y del pensamiento positivo que nos impulsa. Ahora, veamos algunas ideas para este proceso de encontrar tu propósito. Reflexiona sobre tus valores y creencias. Piensa en aquello que es importante para ti y lo que te apasiona. Reflexiona sobre tus creencias y principios.
y cómo están relacionados con tu propósito de vida. Analiza tus habilidades y fortalezas, identifícalas y piensa en cómo puedes utilizarlas para ayudar a los demás o para hacer una diferencia positiva en el mundo. Examina tus experiencias, buenas y malas. Piensa en cómo te han ayudado a crecer y aprender. Pregúntate qué puedes hacer con tus experiencias para ayudar a los demás. Busca inspiración en otras personas que hayan encontrado su propósito de vida. Lee libros, escucha podcasts o asiste a conferencias que traten sobre el tema. Experimenta. Prueba cosas nuevas y explora tus intereses. No tengas miedo de intentar algo diferente o de salir de tu zona de confort. Busca orientación. Si te sientes perdido o confundido, busca a un coach o a un mentor. Alguien con experiencia puede ayudarte a encontrar tu camino y guiarte en el proceso de descubrir tu propósito de vida. Algo bien importante, sé paciente y mantén una mente abierta. Descubrir tu propósito puede tomar tiempo y no necesariamente encontrarás la respuesta de inmediato. Mantén una mente abierta y sigue explorando hasta que encuentres lo que te hace sentir más realizado y satisfecho en la vida. Recuerda que encontrar tu propósito de vida no es un proceso que suceda de la noche a la mañana. Tómate el tiempo que necesites y sé paciente contigo. Continúa explorando, experimentando y reflexionando hasta que encuentres lo que te hace sentir más realizado y satisfecho en la vida. En este libro te estaré compartiendo fragmentos de libros que me ayudaron a encontrar esa definición de propósito que tanto buscaba. Uno de ellos fue el libro Primero lo Primero, de Stephen Covey, quien nos habla sobre la importancia de descubrir nuestro propósito personal. Él afirma que el propósito personal es la base de una vida efectiva y significativa. Es lo que nos da dirección y nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestros valores y objetivos más importantes. Por eso, es fundamentado en nuestros principios más profundos y no en objetivos superficiales, como el dinero o el poder. El camino para descubrir nuestro propósito será conocernos. Así que la sugerencia es hacer una lista que nos represente fortalezas y habilidades, valores y principios, metas y sueños y lo que nos apasiona. Luego debemos reflexionar sobre cómo podemos usar esas fortalezas y habilidades para hacer una contribución positiva al mundo. Entonces podemos responder, estoy aquí para... puntos suspensivos. Estoy aquí para... Una vez platicando con John Maxwell, tranquilo, así dijo ayer Julio Calo. Él le había hecho una pregunta directa, Carolina Donning lo conoce, Eduardo No, bueno, también. te voy a contar algo. Yo lo he visto. No, yo solo quiero afirmar. Yo también puedo decirle a Julio tuvo, nosotros hicimos una promoción adentro de Guatemala Próspera y Julio ganó. Y Julio tuvo una reunión personal con John. Esa fue parte de lo que nosotros realizamos y ahí por eso sí estuvo platicando con él. Pues yo una vez estuve hablando con él. Él nunca lo supo, pero es que era una conferencia en la iglesia. Tú dialogaste con la conferencia. Y entonces yo le puse atención, pues entonces él me estaba hablando a mí. Sí. Y él dijo, mire, el día que usted descubre para qué es bueno y eso le apasiona, ya no se haga bolas, pues no dijo así, pero dijo, dele, ahí es. Si usted le gusta el golf, decía, me recuerdo, pero usted no es bueno para el golf, nunca va a ser un golfista extraordinario. Pero si usted es bueno para eso y le apasiona, dele con todo. Ese va a ser su llamado. Yo creo que estuve en la misma conferencia porque él ahí decía que podemos invertir demasiado tiempo. ¿Ah, tú también platicaste con él? Sí, yo conversé con él porque él decía, cuando usted invierte demasiado tiempo en aquello para lo que no es bueno, está dejando de fortalecer aquella área para lo que sí es bueno. Así es que fortalecer para lo que sí somos buenos y sí mantener, ¿verdad?, aquellas áreas en donde reconocemos que no somos buenos, mantener en el sentido que no es que vamos a dejar de crecer en esa área, pero no es en donde vamos a enfocar nuestro mayor recurso, esfuerzo y tiempo. No, definitivamente. No, yo estoy de acuerdo. Yo también conozco a John Maxwell. Solo Néstor faltaba. No, yo creo que al final de cuentas sí, ese es la verdad, el verdadero sentir. Y mucha gente al día de hoy, no estoy diciendo que esté mal, pero hay gente al día de hoy que todavía no ha encontrado ese propósito.
Y yo creo que si nosotros nos adentramos en la palabra del Señor y buscamos esa relación con Dios, Él mismo nos dirá hacia dónde nos quiere dirigir. Porque el propósito está amarrado en la adoración de Dios y los dones que tenemos. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, comencemos viendo lo que Dios nos ha dado, esas bendiciones, esos talentos que nos ha dado y la relación con Dios. Es una fórmula, no estoy diciendo que sea fácil, pero es entendible. No hay que hacer 20 pasos. ¿Para qué soy bueno? Y que Dios me guíe. ¿Cómo hago esa relación para amalgamar y poder potencializarme en ese propósito? Carol nos presentaba una lista muy interesante de cómo podemos hacer. Tal vez no hay una receta que es la misma para todos o para todos, pero lo que sí está es el componente Dios. Así es. Y solo en Dios nosotros podemos encontrar fortaleza para cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Por ejemplo, un empresario que inicia con un sueño, se endeuda, quiebra y renuncia a no emprender nunca más. ¿Cuántos testimonios de empresarios exitosos hay que fracasaron empresarialmente 10 veces antes y que todo les sirvió para aprender ahora a hacer las cosas de la manera correcta? Carol, ¿ibas a decir algo? Sí, es que lo que pasa es que lo que nosotros llamamos éxito es el resultado de muchos, entre comillas, fracasos. Y por eso yo pensaría que si en lugar de hablar de fracasos es procesos de aprendizaje, eso sería como más positivo. Y en eso me gusta el Salmos 37:5, que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces yo creo que cuando encomendamos al Señor eso que creemos que es nuestro propósito, vamos a empezar a entender cómo estamos honrando y glorificando a Dios con eso que estamos haciendo, pero también agradeciéndole por cada oportunidad que se abre e incluso, como decía Eduardo, las puertas que a veces se cierran porque de repente el Señor nos quiere conducir hacia donde Él nos quiere tener. Me llama la atención cuando dijiste, Alejandro, el componente Dios. Carolina ahorita lo vuelve a enmarcar. Y Dios es el que nos diseñó. A mí me gusta decirlo, es el fabricante. Y cuando yo no encuentro algo, estoy armando algo y no encuentro las piezas, no sé, voy a buscar el manual, voy a hablar con el fabricante para ver qué, si algo nos pasa con los equipos electrónicos, uno rápido se mete al chat de soporte con el fabricante para que lo guíe. Pero yo necesito tener una relación con el fabricante. Yo necesito tener una relación con Dios. En la búsqueda de mi propósito, muchas veces nosotros queremos que los demás nos lo digan, que alguien nos dé la receta, sigue estos 3 pasos y vas a encontrar tu propósito. Pero para encontrar el propósito yo necesito tener una relación con el fabricante. ¿Qué me hizo? Tener una relación con Dios. ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? Pues primero a través de la oración y segundo a través de la lectura de su palabra. Él nos dejó un manual de vida para cada área de la nuestra. Entonces, tenemos que hacerlo, tengo que tener una relación con Él. Cuando tengo esa relación con Él, empiezo a encontrar mi propósito. Empiezo a hallarle sentido a esas cosas que me pasaron, que tal vez en un momento no las entiendo. Regreso al ejemplo de José, como cuando estaba metido en el pozo, oyendo que sus hermanos lo quieren matar, que después es vendido como esclavo, etc. Cuando yo estoy con una relación con Dios, porque a mí si algo me llama la atención es que no se menciona en ningún momento que José renegó de todo lo que le estaba pasando. Yo asumo que José tenía una relación con Dios y que ahí venía su fortaleza para pasar esas situaciones difíciles. Porque situaciones difíciles vamos a pasar. La diferencia es que cuando nosotros entendemos que como hijos de Dios, Él dice: yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, vamos a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar, vamos a pasar por el fuego. Pero Él está con nosotros. Cuando yo tengo esa relación, entonces logro encontrar el propósito que Él tiene para mí. Y fíjate que cabalmente Joel Osteen, lo acabamos de comentar en este momento, Él te manda directamente a que la fuente de encontrar tu propósito es Dios. Es Dios. ¿Verdad? O sea, al final de cuentas, creo que eso es algo muy importante y definitivamente, y ya me tengo que quitar definitivamente ahorita, ya me di cuenta que lo voy diciendo 2 veces. Definitivamente te lo tienes que quitar. Tengo que quitar. No, pero importante es no nos afanemos, que eso no sea un afán. El tratar de encontrar hacia dónde va y dónde está el propósito de mi vida. Y tal vez ya lo estoy viviendo, ya lo estoy haciendo. Claro, y por andar metido en el punto que no lo estás viviendo, no lo estás gozando, no lo estás aplicando. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que cuando estamos tratando de buscar el propósito,
es porque nos comparamos con los demás y no vemos lo que tenemos. Claro. Porque yo quiero tener lo que Eduardo tiene, pues es que Eduardo sí se relaciona con John Maxwell, ¿va? O Alejandro sí se pone a hablar con él y a mí, bueno, a mí me ha escrito libros, porque yo cuando leo los libros siento que me está hablando, entonces yo creo que me leo. Pero me comparo y entonces no me doy cuenta de lo que tengo por estarme comparando con los demás. Perdón, Eduardo. No, yo pensando en que yo desearía el pelo de todos, ¿verdad? O sea... Bueno, mira, yo de aquí no mucho. No, pero tenés toda la razón. La comparación nos aleja de nuestro propósito porque queremos vivir el propósito de otros, ¿verdad? Y no nos ayuda a cultivar la gratitud. Es que a veces confundimos el propósito con dinero, por ejemplo, con cosas materiales. Y no estamos diciendo que el tener cosas materiales no sea correcto. Pero si nos enfocamos primero en el propósito, el por qué estamos acá, todo lo demás va a venir por añadidura. Es más, vamos a comprender que aquello que quería alcanzar, que aquella posesión que quería tener, algo, eso material, ya me deja de interesar porque me apasiono con ese llamado. Lo que vos decías hace un momento, encuentro para lo que soy bueno y lo que me gusta. Y entonces no estoy pensando en cuánto me van a pagar por hacerlo. Lo disfruto aunque no me paguen. Y si te llegan a pagar... Sí. Uno de los propósitos es acrecentar el reino de Dios con esa plata. O sea, ojo aquí, porque cuando Dios te bendice y tenés generosidad y hay generosidad en tu corazón, Él sigue llenando tus hilos. O sea, sigue rebalsando porque es para el propósito de Él y es acrecentar el reino de Dios. O sea, aquí viene la parte, todo el mundo quiere tener plata, pero para... comprar sus cosas, pero cuando nuestro sentido es seguir incrementando el propósito de Dios en la vida, que es presentar a Jesús, yo utilizo ese recurso para invertir en ello, ¿cómo usted no va a prosperar? ¿Cómo Dios no lo va a querer prosperar? Y eso se parece un poco con lo que estuvimos leyendo en el libro anterior, ¿no? De tener una idea, de tener un ministerio, un servicio, o sea, ¿qué es lo que el Señor me ha dado? Debo de desarrollarlo, no pensando en el lucro, sino pensando en ese valor agregado que como hija de Dios, que como discípula de Jesucristo, voy a aportar dentro del reino del Señor. Y eso nos tiene que dar por satisfecho, más allá de un recurso natural o de los bienes materiales, ¿verdad? Sandra Franco nos dice, buen día, bendiciones a cada uno, gracias por el apoyo que nos dan con su tiempo. Dios me ha mostrado que mi propósito es animar a otros a reafirmar sus pasos en Dios, que es la mejor vida. Gracias, Sandra. Y de una vez dice, gracias por mi libro. O sea, ella está bueno. Ella tiene fe. Ella tiene fe. Ella sabe para qué propósito escribió el mensaje. Así es. Mira, yo en las comunidades cuando trabajo me doy cuenta que la gente del interior de la República tiene mucha fe. Porque me dicen canchi. Imagínense usted, no solo me ve con pelo, sino que canche. Yo tenía un amigo que me decía, mi gordito me decía desde joven, hombre, entonces se le como cumplió el profeta. propósito. ¿Ya vieron lo que Carol se anticipó a lo que iba a decir? Es que mi propósito en esta vida. Yo creo que definitivamente hablábamos, ¿verdad?, de no tener ansiedad, de no preocuparnos por las cosas y todo eso. Cuando logramos entender que nuestra vida acá es vivir tal cual Dios nos ha diseñado, en el lugar en donde Dios nos ha colocado, servirle con las habilidades y los dones que Él nos ha dado, entonces podemos disfrutar de la presencia del Señor en nuestra vida. Podemos disfrutar y ser sensibles incluso a la dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas, para hablar con las personas, porque a veces ni siquiera hay que hacer. A veces solamente escuchar a otros y es parte del propósito del Señor que estemos en ese lugar, en esa comunidad, en ese momento para escuchar a alguien. Entonces yo creo que cuando pensemos en propósito no tienen que ser emprendimientos, grandes proyectos, sino momentos, personas y oportunidades para servir a Dios. Por ejemplo, aquí Erika Azucena Juárez dice, yo puedo encontrar mi propósito por servir a los demás. Me gusta mucho poder agradar y agradecer a Dios por eso, ¿verdad? O sea, el servicio. Claro. Y no sé dónde nos está escuchando, quizá camino al trabajo, quizá en su hogar, o nos está viendo a través de la televisión o en las redes sociales. Y no me recuerdo en dónde escuché, bueno, sí, en una cumbre de liderazgo, pero no me recuerdo el conferencista. Él decía
que el camino al éxito está pavimentado, la carretera que conduce al éxito está pavimentado de obstáculos superados. Y eso me sirvió para adecuar la frase a la sanidad del corazón. Cuando nosotros encontramos esa sanidad del corazón, va a estar pavimentada esa carretera con esas cicatrices de heridas sanadas. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, me pegó mucho lo que decían Néstor, Carol y Eduardo, es uno encuentra el propósito y después se da cuenta que hasta empieza a recibir bendición y usted siente que no está trabajando. Eso es impresionante. El día que sentís que te están bendiciendo y uno dice, pero si no estoy trabajando, ese día es una revolución en la vida de uno de decir, nadie me tiene que llamar para decirme que me levante para venir temprano acá. Nadie nos tiene que decir, hace esto, porque ya sabemos que lo que tenemos que hacer, Dios nos lo ha dado. El propósito de este programa es que usted se pueda acercar al Señor, que usted se pueda acercar a Dios por medio de Jesús. El pastor Ronnie predicaba de Elías este fin de semana y hablaba de que ese momento Elías estaba buscando al Señor y no estaba el Señor en el terremoto, no estaba en el trueno, no estaba en el fuego. Yo le escribí a Ronnie y le decía, mira, el terremoto se escuchaba, el viento se escuchaba, el fuego se podía sentir, pero el suave susurro, ese suave, apacible susurro que Dios nos dice al corazón, ese no se escucha desde lejos. Ese se escucha solo si nosotros estamos cerca. Y para encontrar ese propósito, el por qué estoy acá, lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrarnos con Él. Yo voy a hacer una oración. Le voy a pedir, si usted necesita encontrarse y acercarse a Dios, haga esta oración conmigo y repita, Señor Jesús, hoy vengo ante ti a reconocer que mis malas decisiones me han apartado de tu camino. Pero hoy reconozco que necesito de ti. Reconozco que tú pagaste el precio por mis pecados, muriste por mí y resucitaste. Dígale, hoy te abro mi corazón. Entra en mi vida. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muéstrame a Dios como mi papá Dios. Amén. Y con esta oración es el inicio para que usted se acerque porque es en la palabra de Dios. Si bien aquí leemos libros de diferentes autores, como este libro que tiene comentarios de diferentes autores también, todo está enfocado en la palabra de Dios. Cuando usted tenga esa relación personal con Él, se acerque, seguro, Él le va a mostrar ese camino que usted debe de seguir. Amigos, antes de dar a los ganadores, no sé si tienen alguna ronda ahí de comentarios finales. Sí, me gustaría leer Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Esperemos, no nos comparemos y el Señor va a afirmar sus proyectos y el Señor lo va a afirmar en el propósito que Él tiene para su vida. Así que, Eduardo, comentario final. yo solo puedo decir que el propósito de Dios está amarrado a la búsqueda de Él y nuestros talentos. Así podemos amarrar para encontrar ese propósito. Si estás en esa búsqueda de tu propósito, quiero animarte a que aumentes tu relación con Dios. Que si has estado en una relación superficial con Dios, que empieces a leer su palabra, a tener tiempos de oración y a buscar un lugar donde congregarte para poder tener esa relación con Dios y ahí vas a encontrar el propósito que Él tiene para tu vida. Muy bien, sin más hemos llegado prácticamente al final de este episodio, el episodio del día de hoy, ¿por qué estoy aquí en la temporada Líder Imparable? Si queremos ser líderes imparables, definitivamente tenemos que encontrar ese propósito de vida y ese propósito de vida únicamente lo vamos a encontrar si nosotros nos acercamos a tener esa relación personal con Jesús. Pero repito, el programa, el propósito de Vaya con Dios es eso, que vayamos con Él, que nos acerquemos a Él, que lo encontremos por medio de su palabra, por medio de meditar en la palabra, por medio de congregarnos, decías Néstor. Y si usted no tiene dónde congregarse, hoy que es martes es un buen momento para poder acercarse al Señor en los servicios de habitación. Usted puede buscarlos en iglesiavillarreal.tv y acérquese al Señor. Y si usted tiene una congregación, asista a todo lo que hay entre semana. Vaya a adorarlo, búsquelo. Si usted tiene un grupo en casa,
Usted puede reunirse en casa a leer las Escrituras, a meditarlo, y estamos seguros que usted va a encontrar ese propósito de vida cuando usted aprenda a escuchar la voz de Dios a través de todas estas herramientas que el Señor nos ha dado y que compartimos acá en este programa. Así que, sin más, hoy le decimos que no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Que Dios los bendiga.